Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. ¿Alguna vez han estado en una discoteca llena de gente, luces de colores y música a todo volumen? Imagínate esa sensación. Estás bailando, pasándola bien con tus amigos sin preocupaciones. Ahora imagina que de repente el aire empieza a sentirse denso. Hay olor a humo. Y en cuestión de segundos todo se convierte en caos, gritos, desesperación, fuego por todas partes y no hay escapatoria. Esto no es una película ni una historia de terror inventada. Esto pasó en la vida real, en Dublín, Irlanda, la noche del 14 de febrero de 1981. Lo que comenzó como una noche de fiesta terminó en una de las peores tragedias de la historia del país. Un incendio en la discoteca Stardust cobró la vida de 48 personas y dejó más de 200 heridos. Ahora piensa en esto. Cuando vamos a un concierto, una fiesta o cualquier evento, confiamos en que el lugar cumple con todas las normas de seguridad. Creemos que si algo malo ocurre, habrá salidas de emergencias accesibles, extintores a la mano y personal entrenado para poder ayudarnos. Pero ¿qué pasa cuando nada de eso está en su lugar? ¿Qué pasa cuando en una situación de vida o muerte, las puertas que deberían salvarte están totalmente cerradas con candado? Así de grave fue lo que pasó aquella noche. Y lo peor es que muchas de las muertes se pudieron evitar. Pero, ¿cómo comenzó el incendio? ¿Por qué se propagó tan rápido? ¿Y qué hicieron las autoridades después? Porque, ojo, este caso no solo es trágico por la cantidad de víctimas, sino también por la polémica y las injusticias que vinieron después. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, una tragedia que marcó a Irlanda para siempre, un caso lleno de negligencias, mentiras y una lucha de décadas por la verdad. Así que luego de esta pequeña introducción, y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Si alguna vez has salido de fiestas, sabes que siempre hay un lugar de moda. Este sitio donde todos quieren ir, donde la música es la mejor y donde si no entras, básicamente te perdiste la noche. Bueno, en Dublín en los años 80 ese lugar era la discoteca Stardust, ubicada en Artane, un barrio al norte de la ciudad de Stardust. Era el sitio para divertirse los fines de semana. Era enorme, con capacidad para más de 1.400 personas y pertenecía a la familia Butterfly, que tenía varios negocios en la zona. La discoteca era tan popular que cada viernes y sábado se llenaba de jóvenes listos para poder bailar hasta el amanecer. Pero, ¿cómo era el lugar por dentro? Imagínate una discoteca clásica de los 80. Luces de colores, bolas de espejo y una gran pista de baile. A un lado, la zona de los bares, con mesas y sillas para descansar entre canción y canción. Y al fondo, la cocina y los almacenes. Suena como el sitio perfecto para poder pasarla bien. Bueno, aquí es donde empiezan los problemas. Porque si bien la discoteca era un lugar de fiesta en términos de seguridad, dejaba mucho, pero mucho por desear. Para empezar, el edificio estaba lleno de materiales inflamables. Las paredes tenían paneles de espuma que ardían como papel. Las alfombras y el techo eran altamente combustibles. Y para colmo, no había un sistema de rociadores contra incendios. Y si estás pensando, bueno, pero seguro tenían suficientes salidas de emergencia. Aquí viene lo peor. Algunas estaban cerradas con candado. Sí, como lo oyes. Varias de las puertas que debían servir como escape en caso de emergencia estaban bloqueadas. ¿Por qué? Porque los dueños tenían miedo de que la gente entrara sin pagar. Una decisión que, como veremos más adelante, costó muchas vidas. Pero en ese momento, nadie pensaba en seguridad. Lo único que importaba era la música y la fiesta. Y la noche del 14 de febrero de 1981 no fue la excepción.
Era sábado, día de San Valentín, y más de 800 personas se reunieron en la discoteca para poder celebrar el fin de semana y disfrutar de la música. Esa noche el ambiente era el de cualquier discoteca de moda, chicos y chicas bailando al ritmo de los éxitos de ese momento, risas, tragos y coqueteos. La típica fiesta juvenil. La mayoría de los asistentes tenían entre 18 y 25 años, aunque algunos eran incluso más jóvenes. Lo que nadie imaginaba era que en cuestión de minutos, la diversión se convertiría en desesperación, porque mientras todos disfrutaban de la pista de baile, en un rincón del local, algo estaba por salirse de control. Ahora dime, ¿alguna vez has visto un incendio? No en películas, sino en la vida real. Ese momento en el que las llamas empiezan pequeñas, pero en segundos todo se sale de control. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó en la discoteca. Y lo más aterrador es que al principio nadie se dio cuenta de la verdadera gravedad de la situación. Todo comenzó a la 1:30 de la madrugada, cuando uno de los empleados notó algo extraño cerca del guardarropa. Primero, un brillo naranja en la esquina de la habitación, luego un olor fuerte a quemato. Pero aquí está lo curioso, en vez de sonar una alarma o entrar en pánico, la mayoría pensó que era una broma o tal vez un fallo eléctrico. Pero no, esto no era un chiste. El fuego estaba creciendo rápido y tenía sentido porque justo en esa zona había materiales altamente inflamables. Las paredes estaban cubiertas con espuma de poliuretano, un material que, cuando se prende, no solo arde como gasolina, sino que también libera gases tóxicos, o sea, una trampa mortal. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a subir por las paredes y se extendió hacia el techo. Las luces empezaron a fallar y el humo negro se esparció por el lugar. Imagínate estar en una discoteca con música fuerte, luces parpadeando y de repente oscuridad total y un olor insoportable a plástico quemado. Pero, ¿qué hizo el personal del club? Bueno, intentaron apagarlo con extintores, pero adivina qué, muchos no funcionaban. Sí, y es en serio. Algunos testigos dicen que los trabajadores hasta usaron cubos de agua en un intento desesperados para poder controlar el fuego. Pero ya era demasiado tarde. El incendio se había vuelto incontrolable. El humo tóxico empezó a llenar cada rincón del club. La temperatura subió de golpe y la gente entró en pánico. Porque aquí es donde todo se vuelve una pesadilla. Cuando cientos de personas se dan cuenta de que están atrapadas y las salidas de emergencia están cerradas. Imagina esto, estás en una discoteca, el fuego se expande a una velocidad increíble y el humo lo cubre todo. Y hay más de 800 personas tratando de escapar al mismo tiempo. ¿Qué harías? ¿Correr? ¿Buscar una salida? ¿Romper una ventana? La respuesta de la gente fue exactamente esa, pánico total. Desde el momento en que las llamas llegaron al techo, la desesperación se desató. Decenas de personas corrieron en la misma dirección, empujándose, tropezando, intentando abrirse paso entre el humo. La música se cortó de golpe y los gritos comenzaron a llenar el lugar. Algunos se tiraron al suelo buscando aire más limpio, otros corrieron hacia los baños intentando protegerse, y muchos más se dirigieron hacia las salidas de emergencia. Pero aquí viene lo peor. Las puertas estaban cerradas con cadenas y candados. Sí, totalmente cerradas. Y no solo una, sino varias de ellas. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, porque los dueños temían que la gente entrara sin pagar o que alguien intentara llevarse bebidas sin permiso. O sea, prefirieron asegurarse de que nadie se colara antes de garantizar la seguridad de los asistentes. Y ahora la pregunta clave, ¿quién tenía las llaves? Pues nadie sabía. Algunos empleados intentaron abrir las puertas, pero en medio del caos era prácticamente imposible encontrar las llaves
y usarlas a tiempo. Mientras tanto, el humo tóxico ya había llenado toda la discoteca y aquí es donde la situación se vuelve aún más aterradora, porque no fue el fuego lo que mató a la mayoría de las víctimas, sino el humo. Los paneles de poliuretano quemándose liberaron un gas espeso y letal que en cuestión de segundos hizo que la gente se asfixiara o perdiera el conocimiento. Muchos cayeron al suelo, incapaces de moverse, mientras otros chocaban entre sí en la oscuridad, sin saber hacia dónde correr. Y los bomberos, bueno, ellos llegaron rápido, pero no podían entrar fácilmente. El primer llamado de emergencia se hizo a la 1:43 de la mañana, y en menos de 5 minutos, los rescatistas ya estaban en el lugar. Pero había un problema. Las puertas estaban cerradas y el calor extremo les impedía el acceso. Algunos intentaron forzar las entradas, mientras otros rompieron ventanas para poder sacar a la gente. Pero para ese punto ya era demasiado tarde para muchos. La discoteca se había convertido en prácticamente una trampa mortal. El incendio en la discoteca duró solamente unos minutos, pero las consecuencias fueron devastadoras. 48 personas murieron aquella noche, muchos nunca lograron salir por estar atrapados entre el fuego, el humo y las puertas cerradas. Otros fueron rescatados con vida, pero fallecieron en los hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Más de 200 personas resultaron heridas, algunas con quemaduras severas y otras con fracturas causadas por las avalanchas humanas. Pero, ¿de qué murieron la mayoría de las víctimas? Pues, aunque parezca increíble, el fuego no fue la principal causa de la muerte, como mencioné anteriormente. La mayoría perdió la vida por la asfixia debido al humo tóxico que llenó la discoteca en cuestión de segundos. Otros murieron por quemaduras cuando el fuego alcanzó la zona donde estaban atrapados, y algunos fallecieron por golpes y aplastamiento, porque en la desesperación la gente se empujaba, caía y quedaba atrapada debajo de montones de personas que también intentaban escapar. Las historias de esa noche son totalmente desgarradoras. Imagínate ser un sobreviviente y ver cómo tus amigos quedan atrapados sin poder hacer nada. Por ejemplo, John, que logró salir arrastrándose por el suelo, pero cuando miró atrás vio cómo su mejor amigo desaparecía entre el humo. O Antoinette, que fue rescatada con quemaduras pero perdió a sus 2 hermanas en la tragedia. Mientras todo esto ocurría, afuera del club el horror continuaba. Familiares y amigos comenzaron a llegar desesperados preguntando por sus seres queridos. No había listas, no había información clara, solamente caos y miedo. Muchos padres pasaron la noche entera en las calles esperando noticias y algunos recibieron la peor llamada de sus vidas. Y las autoridades, bueno, su respuesta fue lenta y confusa. El gobierno prometió una investigación, pero al principio todo era incertidumbre. Mientras los cuerpos eran trasladados a la morgue, la pregunta empezaba a surgir. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Quién era responsable? ¿Y por qué las puertas estaban cerradas? Pero esas respuestas tardarían mucho en llegar. Después de la tragedia, la gran pregunta era, ¿qué causó el incendio? Y aquí es donde las cosas se ponen turbias. Porque en un principio las autoridades insinuaron que el fuego pudo haber sido provocado intencionalmente. Sí, lo primero que dijeron fue que alguien, tal vez un cliente, había iniciado el incendio de manera deliberada. Pero las pruebas eran débiles. No había testigos que confirmaran haber visto a alguien prender fuego a propósito, ni tampoco pruebas sólidas que respaldaran esta teoría. Aún así, esta hipótesis quedó plasmada en el informe oficial. Mientras tanto, las familias de las víctimas no estaban convencidas. Para ellos, esto sonaba más como una excusa para poder desviar la atención de las verdaderas fallas que permitieron que la tragedia ocurriera. Y tenían razón en sospechar, porque a medida que avanzaban las investigaciones salieron a la luz una serie de irregularidades que hacían que el incendio pareciera una tragedia anunciada.
Para empezar, los extintores. Se suponía que debía haber suficientes en el lugar, pero muchos no funcionaban o simplemente no estaban donde debían estar. Luego estaba el material con el que estaba decorado el club, espuma altamente inflamable y que al quemarse liberaba gases tóxicos, es decir, un cóctel letal en caso de incendio. Y por si fuera poco, se encontraron fallas eléctricas que podrían haber sido la verdadera causa del fuego. ¿Y quién investigó todo esto? Pues la policía, los bomberos y expertos en incendios. Pero aquí hay un detalle importante. Hubo muchos errores en la recopilación de pruebas, lo que hizo que las conclusiones fueran confusas y poco confiables. Y los dueños de la discoteca, bueno, hicieron todo lo posible para poder evitar la responsabilidad. Dijeron que ellos no tenían la culpa, que el club cumplía con las normativas y que no sabían nada de las puertas cerradas con candado. Pero para las familias de las víctimas, esto era inaceptable. Querían respuestas, querían justicia y no iban a quedarse de brazos cruzados. Después de todo lo que se descubrió, seguro estarás pensando, bueno, mínimo los dueños pagaron por lo que pasó, ¿no? Pero no, nadie fue a prisión por lo ocurrido en Stardust. Sí, aunque suene increíble, los propietarios del club, la familia Butterfly, no enfrentaron cargos criminales. En lugar de eso, recibieron una indemnización del seguro por los daños del edificio. Sí, ellos cobraron dinero, mientras las familias de las víctimas tenían que luchar para que se hiciera justicia. Y esa lucha fue larga y dolorosa. Los familiares de las víctimas pasaron décadas exigiendo una investigación justa, una disculpa oficial y sobre todo, cambios en la legislación para que algo así no vuelva a ocurrir. Pero el camino no fue fácil. Durante años las demandas fueron ignoradas y las investigaciones seguían apuntando a la teoría de incendio provocado sin pruebas. No fue sino hasta 2019 que el gobierno aceptó realizar una nueva investigación tras la presión constante de los familiares y la sociedad. Afortunadamente fue antes del COVID. Entonces, ¿qué cambios hicieron después de la tragedia? Pues, aunque tomó bastante tiempo, las regulaciones de seguridad contra incendios en Irlanda cambiaron drásticamente. Ahora, todos los establecimientos deben cumplir con normativas estrictas sobre la cantidad de salidas de emergencia, su accesibilidad y la seguridad en el uso de materiales inflamables en interiores es algo primordial. Pero más allá de las leyes, el incendio de Stardust quedó marcado en la memoria colectiva de Irlanda. Cada año, el 14 de febrero, se realizan homenajes a las víctimas. Hay memoriales en su honor y documentales que relatan la tragedia y la lucha de los familiares. En 2023, después de más de 40 años, el Estado finalmente reconoció los errores en las investigaciones y pidió disculpas oficiales. Pero la pregunta sigue al aire. ¿Pudo haberse evitado esta tragedia? El incendio de la discoteca Stardust fue una de las peores tragedias en la historia de Irlanda. Una noche de diversión terminó en horror por errores humanos y negligencia. ¿Hemos aprendido la lección? Es una pregunta que debemos hacernos. Hoy en día aún hay movimientos que buscan justicia. La investigación sigue cuestionada y las familias de las víctimas no han dejado de pedir que se reconozca la verdad de lo que pasó aquella noche. Pero más allá de este caso en particular, hay una realidad que no podemos ignorar. Tragedias como esta han ocurrido en diferentes partes del mundo por los mismos motivos. Eso es algo que yo sí creo. En algunos de sus países ha pasado lo mismo. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Fallas de seguridad, salidas de emergencias bloqueadas, negligencia de los dueños, errores que no deberían repetirse, ni mucho menos aún ocurrir. Y eso nos deja una reflexión importante. Cuando entramos a un bar, un concierto o una discoteca, ¿realmente nos fijamos en las salidas de emergencia? ¿Nos aseguramos de que el lugar cumple con las normas de seguridad? ¿O simplemente, por la emoción de disfrutar una noche, confiamos en que todo está bien hasta que sea demasiado tarde? Porque lo cierto es que la seguridad en lugares públicos no es solo responsabilidad de los dueños o de las autoridades, es algo que nos afecta a todos. Y aunque el Stardust quedó en la historia como un triste recordatorio de lo que puede salir mal, queda en nosotros aprender lo que pasó para que nunca se repita.
Y así termina otro episodio del Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serial del Crimen. Como siempre les digo, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.